Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ardose, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente, con el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y los nuevos ataques cruzados, las ofensivas de Israel sobre Gaza y el Líbano. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, las elecciones en Colombia y en Perú, la crisis en Bolivia y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Israel y Hezbollah continúan sus ataques transfronterizos. Al menos 8 personas murieron y más de 60 resultaron heridas en una nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania. Colombia tendrá balotaje tras una ajustada primera vuelta el domingo. Ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán. Último debate presidencial en Perú a una semana del balotaje. Manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia rechazaron el viernes los nuevos llamados del gobierno a dialogar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró el jueves que ordenó al ejército que tomara el control del 70% de la franja de Gaza. Rumania acusó el viernes a Rusia de una escalada irresponsable después de que un dron cayera sobre un edificio residencial en Galati. El presidente de Colombia dio a conocer pruebas acerca de un posible fraude. Teherán suspendió este lunes todas las conversaciones indirectas con Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump solo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones. Y vamos a comenzar el programa hablando de los conflictos en Medio Oriente. La posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán volvió a alejarse después de que la República Islámica respondiera a un ataque previo de Estados Unidos apuntando contra una base aérea norteamericana en Kuwait. La Guardia Revolucionaria comunicó que esa base había sido uno de los puntos desde donde habían partido los ataques contra sus lanzadores de misiles y barcos que, según Washington, arrojaban minas en el estrecho de Hormuz. E Irán también disparó contra 4 buques que intentaron entrar en el Golfo Pérsico sin autorización. Poco más tarde, Kuwait comunicó que habían tenido que derribar misiles y drones hostiles, mientras que Estados Unidos volvió a bombardear una instalación militar en Bandar Abbas, en el sur de Irán, y también reportó el derribo de drones en una acción que definió como mesurada y puramente defensiva, con el objetivo de mantener el alto el fuego. Aunque Donald Trump advirtió que si Irán no aceptaba sus exigencias, tendrían que terminar el trabajo. A su vez, desmintió las versiones de los medios iraníes sobre la existencia de un borrador para el acuerdo en el que se establecía que Irán y Omán iban a administrar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz de forma conjunta, y descartó esta posibilidad, afirmando que si Omán se comportaba de esa manera, tendrían que volarlo por los aires. Asimismo, se informó que el mandatario norteamericano endureció todavía más su postura en los últimos días, al tiempo que Irán negó estar negociando su programa nuclear y confirmó que su intención era abordar la cuestión en una eventual segunda fase, aunque reivindica su derecho a la energía nuclear. Ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán. El ejército estadounidense aseguró que lanzó el fin de semana una nueva ola de bombardeos defensivos en el sur del territorio iraní, que tuvieron como objetivo sistemas de radar y de control de drones. Y señaló que las operaciones fueron efectuadas en respuesta a las acciones agresivas de Irán, que según dijo destruyó un dron estadounidense que operaba en aguas internacionales. Por su parte, los guardianes de la revolución de Irán anunciaron el lunes que habían atacado una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní. El comunicado, divulgado por medios estatales, no precisó la ubicación de la base. Previamente, el ejército de Kuwait indicó que su defensa aérea respondió a un ataque con drones y misiles. La guerra, que estalló el 28 de febrero por la ofensiva israelo-estadounidense contra Teherán, ha provocado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo. Ambos países parecían estar cerca de un acuerdo en los últimos días, pero el periódico The New York Times informó el sábado que el presidente Donald Trump había endurecido su propuesta negociadora. La cadena CBS reportó el domingo que Washington pretende una prolongación del alto el fuego de 60 días, con cláusulas que contemplan la reapertura del estrecho de Hormuz y un marco para reanudar las negociaciones nucleares. Sabemos cuándo es necesario actuar en materia nuclear. No se han celebrado negociaciones sobre los detalles del expediente nuclear. En este momento, nuestra prioridad es poner fin a la guerra.
Y la situación siguió cambiando, dado que Donald Trump pasó de negar haber alcanzado un marco para la paz a anunciar un supuesto acuerdo, que esta vez fue desmentido por Irán. Tras los recientes ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, los negociadores alcanzaron un acuerdo preliminar que servía como marco para continuar conversaciones más detalladas y que incluía la apertura del Estrecho de Hormuz, aunque faltaba que recibiera el visto bueno tanto de Donald Trump como del líder supremo Mojtaba Khamenei. El memorándum de entendimiento incluiría un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y el futuro de las reservas de uranio enriquecido que el presidente norteamericano quiere destruir. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó avances en las conversaciones, pero rebajó las expectativas aclarando que Trump no iba a aceptar concesiones, lo que posteriormente fue confirmado por el presidente, que dijo que no estaba contemplando levantar sanciones o liberar los fondos iraníes congelados. El mandatario está bajo una fuerte presión de su partido, que se opone a extender las negociaciones sobre las cuestiones más sensibles y tampoco quiere rebajar la presión sobre Teherán, con el objetivo de evitar que las consecuencias de la guerra se extiendan hasta las elecciones de medio término de noviembre, aunque asegura que no tiene apuro. Irán sostuvo que Trump sabía que no acordarían nada hasta que no les devolvieran su dinero, que el acuerdo no decía nada sobre una prohibición a cobrar peajes en el Estrecho de Hormuz y que no existían negociaciones sobre su programa nuclear. El presidente estadounidense Donald Trump solo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones, según dijo a la France Press un funcionario de la Casa Blanca, tras la reunión del mandatario estadounidense con sus asesores para discutir un posible trato. Trump hizo antes una extensa publicación en redes sociales, en la que reiteraba sus exigencias de que Irán se comprometa a no tener nunca armas nucleares y abra el vital estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. En su publicación, Trump dijo que Teherán retiraría las minas del estrecho de Hormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima sin peajes, mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo a los puertos iraníes y ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán. También señaló que no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Del lado iraní, un informe de la agencia de noticias Fars rebatió varios elementos clave de la descripción del acuerdo hecha por Trump. La agencia citó a fuentes informadas que calificaron las declaraciones del mandatario como una mezcla de verdad y mentira. Fars informó que Teherán exige la liberación inmediata de $12.000 millones en activos congelados y que hasta que no se efectúe este pago, Irán no pasará a la siguiente fase de las negociaciones. En cuanto a la reapertura sin peajes de Hormuz, dijeron que no existe tal cláusula en el texto del acuerdo, mientras que el comentario sobre la destrucción del material nuclear iraní carece de fundamento. Y el Ministerio de Exteriores de Irán afirmó a la televisión estatal que actualmente no hay negociaciones en curso sobre el programa nuclear iraní. Ante el nuevo estancamiento de las negociaciones, Estados Unidos retomó las amenazas. Esta vez fue el secretario de Guerra Pete Hegseth quien advirtió que contaban con las reservas y los medios necesarios para reanudar las hostilidades, dado que durante la guerra habían moderado el uso de municiones de precisión, una afirmación desmentida por algunos congresistas y expertos militares que advirtieron que Estados Unidos se había quedado sin munición defensiva tras haber gastado misiles de $1 millón contra drones de 20.000, por lo que tuvo que retirar parte de las capacidades de Corea o Taiwán. Y se considera alarmante que haya llegado al límite contra una potencia media, hasta el punto de que se afirma que la escasez de estos sistemas podría durar varios años. Este sería uno de los motivos por los que la Guardia Revolucionaria dijo que la reanudación de las hostilidades era poco probable por la debilidad del enemigo, mientras que Hegseth generó polémica al recordar el poder nuclear de Estados Unidos, que consideró como la mejor arma de disuasión en las negociaciones. Asimismo, Irán consideró que Trump estaba traicionando la diplomacia al extralimitarse con sus condiciones para la paz, lo que revelaba que tenía otros objetivos. Y el jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que no confiaban en absoluto en las promesas de Estados Unidos, por lo que no aprobarían ningún acuerdo hasta asegurarse de que sus derechos fueran respetados. A su vez, Teherán informó que estaban permitiendo un mayor tráfico por el Estrecho de Hormuz, pero que lo mantendrían cerrado para sus enemigos.
Estados Unidos afirmó el sábado que cuenta con los medios necesarios para reanudar las hostilidades con Irán y advirtió que un acuerdo solo será posible si se respetan sus líneas rojas. Así lo afirmó el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth durante un foro sobre defensa en Singapur. Nuestra capacidad para reanudar las operaciones en caso de ser necesario somos más que capaces, nuestras reservas son más que adecuadas para ello, tanto allí como en el resto del mundo, gracias a la forma en que equilibramos las municiones de alta precisión con las de mayor volumen. Por lo tanto, nos encontramos en una posición muy sólida. Pero el secretario de Guerra Pete Hegseth también amenazó sutilmente a la República Islámica, recordando que el poder nuclear de Estados Unidos es la mejor arma de disuasión en esta negociación para terminar la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero y el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei. Su hijo Mojtaba Khamenei declaró este sábado las exigencias de Estados Unidos como excesivas. Como era de esperar, el presidente de Estados Unidos está traicionando la diplomacia por tercera vez al continuar con el bloqueo naval y extralimitarse en las negociaciones. Ha demostrado más que nunca que no es un negociador y que persigue otros objetivos. El estrecho de Hormuz, determinante para la economía mundial, es un elemento clave del acuerdo. En los últimos días, el tráfico se ha reanudado ligeramente según los iraníes, pero el acceso sigue bloqueado para los buques de los países considerados hostiles por Teherán. Durante los últimos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha confirmado que no hay un acuerdo con Estados Unidos. Pero la tensión aumentó, sobre todo después de que Irán comunicara que se iba a retirar de la mesa de negociación, hasta que Israel dejara de atacar el Líbano y se fuera del territorio, ya que consideraba la campaña militar contra Hezbollah como una violación de los compromisos asumidos, al igual que el bloqueo norteamericano sobre sus puertos, mientras que el canciller Abbas Araghchi destacó que una violación en un frente era una violación en todos los frentes y responsabilizó a sus enemigos de las consecuencias que surgieran de esta decisión. Teherán señaló directamente a Estados Unidos por las operaciones militares en el Líbano, no solo como cómplice, sino también culpándolo de haber coordinado con Israel los bombardeos sobre Beirut. Asimismo, las autoridades persas comunicaron que habían elaborado un plan con el Frente de Resistencia, que también incluye a sus aliados en Yemen, Líbano e Irak, para bloquear no solo el estrecho de Hormuz, sino también el de Bab al-Mandeb, que es la puerta al Mar Rojo y uno de los principales accesos al Canal de Suez, lo que agravaría la escasez de petróleo y dispararía sus precios. Poco más tarde, Donald Trump reaccionó diciendo que no estaría mal suspender las conversaciones porque ya habían hablado demasiado, aunque eso no significaba comenzar a bombardear, sino a continuar con la presión económica. No obstante, llamó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para culparlo del revés en las negociaciones, exigiéndole que pusiera fin a sus ofensivas, e incluso le habría dicho que estaba jodidamente loco y que si no estaba en la cárcel era gracias a él, y posteriormente anunció una tregua entre Israel y Hezbollah, aunque Netanyahu pretende seguir atacando el sur del Líbano. Teherán suspendió este lunes todas las conversaciones indirectas con Estados Unidos a través de mediadores, según informó la agencia iraní Tasnim, después de que ambas partes no lograran ponerse de acuerdo sobre la prórroga del alto el fuego y el fin de la guerra. La decisión responde a lo que la agencia describe como los continuos crímenes de Israel en Líbano. Irán exige la retirada total de las fuerzas israelíes del territorio libanés y considera que cualquier violación de la tregua pone en riesgo el proceso negociador. El ministro iraní de Exteriores afirmó por su parte que una violación del alto el fuego en un frente supone una violación en todos los frentes, incluido el Líbano. Sin embargo, Washington rechaza que el diálogo haya quedado suspendido. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que las negociaciones con Irán siguen avanzando y restó importancia al anuncio de Teherán. Washington dice que continúa estudiando una propuesta para extender el alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando la presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que detenga la ofensiva en el Líbano, después de que éste desafiara públicamente los esfuerzos de Washington para rebajar la tensión en Oriente Próximo. En una publicación en su red social, Trump aseguró que Hezbollah había aceptado detener los ataques y que Israel tampoco lanzaría nuevas ofensivas. Sin embargo, poco después, Netanyahu dejó claro que el ejército israelí continuará operando en el sur del Líbano y advirtió de que Israel seguirá atacando objetivos vinculados al grupo chií si considera que persiste la amenaza.
Y efectivamente continuaron los ataques de Israel en el Líbano, en lo que fue considerado como un desafío directo a Donald Trump, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista y supremacista judío Itamar Ben-Gvir, dijo que había llegado la hora de decirle no al mandatario norteamericano. Poco después de que Trump anunciara la tregua, Israel lanzó una nueva andanada de drones en el sur del Líbano, matando a 8 personas, incluyendo un padre, su hijo y su hija, y confirmó que planea continuar con sus operaciones militares, ya que ordenó la evacuación de la ciudad de Nabatille. A su vez, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que le habían dejado claro a Estados Unidos que iban a responder si se disparaba contra su país, y que el gobierno norteamericano había avalado esa postura, mientras que advirtió que si no había calma en las comunidades del norte de Israel, tampoco habría paz en Beirut, aunque Hezbollah había aceptado la tregua y afirma que se limitó a responder ante la nueva ofensiva israelí, informando que habían atacado con cohetes un tanque que participaba de la invasión. Y en medio de la escalada, representantes de Israel y el gobierno libanés reanudaron las negociaciones directas en Washington, aunque el proceso es cada vez más criticado en Beirut. Israel había amenazado con enviar tropas contra la capital y lanzar ataques a gran escala contra los suburbios, lo que había generado pánico entre la población, e hizo que Francia convocara una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dijo que, si bien reconocía el derecho de Israel a defenderse, nada justificaba la magnitud de las operaciones, ya que en vez de favorecer la paz, aumentaba todavía más la inestabilidad. Israel y Hezbollah continúan sus ataques transfronterizos. El grupo militante respaldado por Irán reivindicó varios bombardeos contra objetivos israelíes en el sur del Líbano en las últimas horas, mientras que los medios estatales libaneses también informaron de ataques israelíes en el sur del país. Esto ocurrió apenas unas horas después del anuncio de una pronta desescalada, según la embajada libanesa en Washington. Israel no lanzará una ofensiva a gran escala contra Beirut, a cambio de que Hezbollah se abstenga de lanzar ataques contra Israel, lo que brindaría la oportunidad de extender el marco del alto al fuego a todo el territorio libanés. La propuesta fue anunciada inicialmente por el presidente estadounidense Donald Trump, tras una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump afirmó que ninguna tropa israelí iría a Beirut y que Hezbollah no volvería a disparar. Israel ya había amenazado previamente con bombardear los suburbios de la capital libanesa, en medio de su incursión más profunda en Líbano en los últimos 26 años. Netanyahu confirmó la llamada telefónica, pero su tono fue más cauto. Hablé con el presidente Trump y le dije que si Hezbollah no cesa sus ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura se mantiene inalterable. Paralelamente, las fuerzas de defensa de Israel continuarán operando según lo previsto en el sur del Líbano. Tras el llamado de alto el fuego, la ONU celebró una reunión de emergencia convocada por Francia. El Consejo instó a Israel a detener su avance en territorio libanés, pero el gobierno de Netanyahu dijo que busca restablecer la seguridad en el norte de su país, lo cual fue criticado por el embajador de Francia. Sin embargo, nada justifica la continuación ni la magnitud de las operaciones militares en Líbano. Israel había seguido ampliando su ofensiva en el sur del Líbano en medio de un alto el fuego que supuestamente seguía en vigor, y se reportaron enfrentamientos entre tropas israelíes y combatientes de Hezbollah, que informaron que estos fueron a quemarropa y que habían tenido lugar en torno a la conocida como línea amarilla, que Israel había marcado como un límite para sus tropas, aunque terminó avanzando mucho más allá. Y el ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, destacando que habían vuelto a tomar el fuerte tras 44 años, lo que consideró como todo un hito, que además les permitía consolidar la nueva fase militar. A su vez, Israel comunicó que en solo unos días habían atacado 550 objetivos militares y emitido nuevas órdenes de evacuación, aunque también atacó con un dron a una familia que se estaba retirando de la zona del conflicto, matando a sus 6 miembros, entre los que se cuentan 2 menores, mientras que un soldado libanés perdió la vida en un bombardeo, lo que podría complicar todavía más las negociaciones directas entre Israel y Beirut, a pesar de que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió los contactos afirmando que eran el camino menos costoso. Las fuerzas de defensa de Israel establecieron el territorio entre la frontera y el río Sarani como zona de combate, lo que representa el 18% del territorio libanés. Asimismo, después de que reconociera la muerte de un soldado y reportara otros 2 heridos, el ministro de Finanzas, el ultraderechista y también supremacista judío Bezalel Smotrich, instó a derribar 100 edificios en Beirut
por cada dron de Hezbollah que dañara a un militar. En el sur del Líbano, una bandera israelí ondea en lo alto del castillo medieval de Beaufort. Este avance del ejército israelí hacia el norte del río Litani marca una nueva e importante fase en la ofensiva militar de Israel. Nuestras fuerzas han conquistado la cordillera de Beaufort. Ahora mis instrucciones son profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el control de Hezbollah. Hemos roto la barrera del miedo, estamos tomando la iniciativa, estamos operando en todos los frentes en Siria, Gaza y el Líbano. Se trata de una victoria estratégica para Israel que ocurre 44 años después de la batalla de Beaufort, que marcó el inicio de casi 2 décadas de ocupación israelí del sur del Líbano. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sirvió anteriormente como base para los israelíes debido a su ubicación estratégica. Ahora podría abrirles el camino hacia la región de Nabatie. Hace unos días el ejército israelí lanzó una operación en las colinas de Beaufort y en Wadi al-Suluki, en el sur del Líbano. Se trata de zonas desde las que Hezbollah ha llevado a cabo ataques contra comunidades de Galilea y contra el ejército israelí. Los ataques israelíes contra el sur del Líbano han persistido a diario a pesar del alto el fuego que comenzó oficialmente en abril. La campaña que estamos llevando a cabo ya ha dado lugar a logros significativos, entre ellos la eliminación de miles de terroristas y la toma de cientos de kilómetros cuadrados para defender la Galilea. El gobierno libanés afirma que los ataques han matado a más de 3.000 personas desde el 2 de marzo. Y en medio de su ofensiva en el Líbano, Israel continuó sus bombardeos contra Gaza y en solo 96 horas dejó 33 muertos y más de 130 heridos, coincidiendo con la festividad del Eid al-Adha, mientras el Ministerio de Salud del enclave comunicó que desde el comienzo del alto al fuego el pasado octubre ya había casi 1.000 palestinos asesinados y cerca de 3.000 heridos. Por otra parte, se denuncia que Israel también construyó 25 kilómetros de muros con el objetivo de dividir Gaza físicamente y encerrar a su población en menos de la mitad del territorio. Y en vez de preparar la retirada, como prometió en el acuerdo mediado por Estados Unidos, estaba fortificando sus bases militares en la parte oriental de su zona de control. Asimismo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que le había ordenado al ejército tomar el 70% de la franja, tras anunciar que ya controlaban el 60%, lo que supera ampliamente la línea amarilla tras la cual había aceptado replegarse, ya que representaba el 53% del enclave. Además, mientras la audiencia pedía tomar la totalidad de Gaza, dijo que ese avance era solo el principio, ya que no se conformarían con el 70%, pero que tendría que ser de a poco. La segunda fase de la tregua, que incluía el desarme de Hamás, la retirada israelí y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, se encuentra trabada sin ninguna perspectiva de cumplirse, y el Consejo de Paz para Gaza advirtió que el estancamiento podría volverse permanente, al igual que la división del territorio, y se alerta que Israel avanza en su plan para promover una migración voluntaria, haciendo que Gaza sea inhabitable. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que ordenó al ejército que tomara el control del 70% de la franja de Gaza. La decisión implica ignorar los términos del cese al fuego con el movimiento islamista Hamás, que rige desde octubre pasado. Podemos aprovechar nuestro poder en muchas direcciones. Todavía tendremos que aplastar a Hezbollah. Ahora mismo estamos estrangulando a Hamás. Ahora controlamos el 60% del territorio de la franja. Ustedes lo saben. Estábamos en 50, pasamos a 60, y mi directriz es avanzar hasta... Vayamos en el orden correcto, primero 70%. Empecemos por ahí. Los apretamos por todos lados y nos ocuparemos de lo que quede después. El anuncio de Netanyahu se produce en un momento en que la violencia arrasa la franja de Gaza, donde el ejército israelí continúa sus bombardeos. Israel y Hamás se acusan mutuamente de romper el cese al fuego que entró en vigor en octubre pasado, tras 2 años de una guerra desatada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en territorio israelí del 7 de octubre de 2023. Según los términos del alto el fuego, las fuerzas israelíes debían retirarse detrás de la denominada línea amarilla que separaba la zona controlada por Hamás de la parte del territorio tomada por el ejército israelí, que equivalía a poco más del 50%. Netanyahu ya anunció el 15 de mayo que el ejército había ampliado su control sobre la franja de Gaza al 60% del territorio.
En la zona bajo la autoridad de Hamás viven hacinados más de 2 millones de palestinos que sufren una situación humanitaria que sigue siendo catastrófica, denunciaron el 22 de mayo varias ONGs que acusaron a Israel de faltar a sus obligaciones. Y por si la situación no fuera suficientemente grave, Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques que pusieron en riesgo la tregua. La Guardia Revolucionaria informó que Estados Unidos había bombardeado una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm y un petrolero iraní que había intentado romper el bloqueo, por lo que respondieron apuntando contra un buque y varias bases de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait. Poco más tarde, el Comando Central norteamericano aseguró que sus ataques habían sido una retaliación después de que la República Islámica lanzara misiles balísticos contra varios países de la región, aunque afirmó que ninguno había alcanzado sus objetivos, dado que algunos se desintegraron en el aire y otros fueron interceptados. No obstante, Kuwait reconoció que varios drones impactaron en su aeropuerto internacional, provocando daños importantes y dejando un muerto y 63 heridos. A su vez, Bahrein afirmó que había podido interceptar 3 misiles y varios drones, y que ni la base aérea norteamericana que tiene en su territorio, ni el cuartel general de la Quinta Flota fueron alcanzados. Estados Unidos ya ha disparado contra 6 buques comerciales que se dirigían a puertos iraníes y aumentó la presión imponiendo más sanciones. Mientras tanto, se destacó que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, expresó su enérgica condena a los ataques iraníes perpetrados contra Kuwait, afirmando que repudiaba cualquier acción que atentara contra la soberanía, la seguridad y la estabilidad de los estados árabes, mientras que el Ministerio de Exteriores iraní respondió que tanto Kuwait como Bahrein le prestaban su territorio a Estados Unidos para que lanzara ataques en su contra. Las fuerzas estadounidenses informaron el martes que inmovilizaron un petrolero que intentaba dirigirse a un puerto iraní, en aparente violación del bloqueo marítimo impuesto por Washington en medio de la guerra que sacude Oriente Medio. Según el Comando Central de Estados Unidos, el petrolero MT Lexi, con bandera de Botsuana y sin carga a bordo, ignoró durante 24 horas repetidas advertencias para cambiar de rumbo. Ante la negativa de la embarcación, un avión militar estadounidense disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas, dejando al buque fuera de servicio. El ejército no precisó si el ataque causó víctimas. Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques durante la noche del martes al miércoles en su guerra, tras un estancamiento en las conversaciones y negociaciones de alto el fuego. El ejército estadounidense afirmó que lanzó ataques durante la noche contra una instalación iraní en respuesta a los ataques contra Kuwait y Bahrein, que no alcanzaron sus objetivos. Según el Mando Central de Estados Unidos, 2 de los misiles lanzados contra Kuwait se desintegraron en el aire, mientras que las fuerzas estadounidenses y bahreníes interceptaron los misiles dirigidos contra Bahrein. Sin embargo, el ejército de Kuwait afirmó posteriormente que drones iraníes habían impactado en su aeropuerto internacional, causando daños significativos en el edificio y heridas a varias personas. El Mando Central de Estados Unidos declaró que respondió con ataques contra una estación de control militar terrestre iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Hormuz. Kuwait, que ha sido blanco de ataques desde el inicio de la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán en febrero, responsabilizó directamente a Teherán. Y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, compareció ante el Congreso para responder a preguntas sobre Irán y aseguró que si bien Mojtaba Jamenei nunca apareció en público desde que fue nombrado líder supremo, estaba vivo y había indicios de que cada vez se involucraba más en las negociaciones, tanto en los textos como a través de intermediarios, y que si bien había resultado herido en el ataque que mató a su padre, Ali Jamenei, seguramente evitaba ser visto por lo que les había pasado a varios dirigentes del régimen. Esta afirmación tuvo lugar después de que Donald Trump sugiriera en algún momento que podría estar muerto, aunque ahora dijo que le gustaría reunirse con él, y que si las cosas evolucionaban favorablemente, era probable que lo hiciera, algo que en este momento se ve poco probable, teniendo en cuenta que no solo no se ve una salida al conflicto, sino que la retórica sigue escalando, con el asesor militar de Jamenei amenazando con una lluvia torrencial de misiles y drones si volvían a ser atacados. Por otra parte, Rubio dijo que las conversaciones con Teherán eran muy difíciles, porque el país estaba tan fragmentado que tardaba entre 3 y 5 días en responder a cada propuesta, y que incluso había problemas de comunicación dentro del gobierno. Asimismo, abrió la puerta a que Irán continúe produciendo energía nuclear, al afirmar que la limitación de su programa requería negociaciones altamente técnicas que podrían durar varios meses,
aunque destacó que por primera vez estaban dispuestos a discutir sobre este tema. Además, dijo que era necesario que Irán renunciara a cobrar peajes en el estrecho de Hormuz. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmó el martes que el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei parece estar cada vez más involucrado en las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington. Creo que hay indicios de que él participa cada vez más en algún nivel, aunque todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios. Rubio hizo estas declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, mientras permanecen estancados los esfuerzos diplomáticos para poner fin a 3 meses de conflicto que han sacudido Oriente Medio y alimentado una crisis energética mundial. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó su esperanza de alcanzar un acuerdo con Irán, pero insistió en que Teherán debe dar pasos concretos para restaurar la confianza internacional. Tienen que anunciar con toda claridad, los estrechos están ahora abiertos, no estamos cobrando ningún peaje. Nosotros ayudaremos a retirar las minas que ellos colocaron allí y no abrirán fuego contra los barcos. Rubio también reiteró que cualquier alivio de las sanciones dependerá de severas limitaciones al programa nuclear iraní. Irán está siendo sancionado porque ha enriquecido uranio a niveles muy altos. Irán está siendo sancionado por sus actividades nucleares. Si aceptan renunciar a esas cosas, habrá un alivio de las sanciones asociadas a su compromiso y cumplimiento. Según Rubio, la posibilidad de un acuerdo sigue sobre la mesa y podría concretarse en cualquier momento, aunque dependerá de las decisiones que adopte Teherán sobre su programa nuclear y la seguridad en el Golfo. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ar 12 para hablar de la guerra en Ucrania, de las elecciones en Colombia y Perú y mucho más. No se vayan, ya volvemos.